tenían bandera, gobierno, ejército y fronteras definidas. Pero, de repente, dejaron de existir. En el bello mundo de hoy, conocerás 10 países que desaparecieron del mapa. Número 10. Terranova. Nuestra primera parada comienza en el extremo oeste de América del Norte, en una isla grande, fría y aislada, que durante mucho tiempo funcionó como un país de verdad. Terranova tenía gobierno, parlamento, leyes propias y autonomía reconocida por los británicos. En 1907 recibió el estatus de dominio, el mismo que Australia y Nueva Zelanda. Es decir, no era una colonia, sino un estado autónomo dentro del Imperio Británico. La economía local giraba básicamente en torno a la pesca. Las ciudades crecían alrededor de los puertos y casi todo dependía del mar. Era una rutina sencilla, pero lo suficientemente estable como para mantener el país en funcionamiento. Así fue hasta la Primera Guerra Mundial. La región envió tropas, sufrió grandes pérdidas y regresó a casa con la economía tambaleante. En los años siguientes, las deudas aumentaron, la producción cayó y el gobierno ya no podía sostener sus propios servicios. Y ahí fue cuando todo se desmoronó. En 1934, el territorio renunció al autogobierno y pidió que el Reino Unido retomara la administración, porque ya no podía seguir solo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la población tuvo que elegir qué hacer. Hubo referendos, acalorados debates y una reñida disputa. Al final, en 1949, el antiguo país dejó de existir y se incorporó a Canadá. Número 9. Estado libre de Fiume. Nuestro próximo destino es la costa del mar Adriático, donde existió uno de los países más extraños e improbables de la historia reciente, el Estado libre de Fiume. Después de la Primera Guerra Mundial, nadie podía decidir si la ciudad de Fiume, hoy Rijeka, en Croacia, debía quedarse con Italia o con la recién formada Yugoslavia. La solución que se encontró fue crear un estado independiente mientras se intentaba llegar a un acuerdo, pero el plan se salió completamente de control. Poco después de la creación del territorio, un personaje improbable tomó el poder, el poeta italiano Gabriele D'Annunzio, una de las figuras más excéntricas de la época. Entró en la ciudad con voluntarios armados y se autoproclamó líder, convirtiendo Fiume en una especie de laboratorio político. Bajo su mando, se elaboró una excéntrica constitución que mezclaba ideas utópicas con autoritarismo. El texto hablaba de libertad artística, participación directa del pueblo y una sociedad basada en la belleza, la música y el coraje. Al mismo tiempo, incluía disciplina militar, culto al líder y rituales obligatorios, elementos que más tarde influyeron en el fascismo italiano. Entre las propuestas más curiosas se encontraban un ministerio de la belleza y un colegio de poetas, además de desfiles paramilitares regulares. En la práctica, la ciudad se convirtió en un punto de encuentro de grupos que nunca habrían convivido en un estado normal. Por un lado, soldados nacionalistas que trataban al líder como comandante. Por otro, artistas modernistas que veían Fiume como un experimento cultural. En medio de todo esto, anarquistas que buscaban la libertad total y contrabandistas y fugitivos que aprovechaban la falta de control real. Todo ello regado con burdeles, bares improvisados, propaganda política y discursos teatrales. Todo sucediendo al mismo tiempo, sin ningún orden. Pero nada de eso se mantuvo. En 1920, el gobierno italiano decidió poner fin a la broma. Se enviaron tropas para expulsar a D'Annunzio y recuperar el control de la ciudad. Poco después, Fiume fue oficialmente anexionada por Italia, poniendo fin a uno de los episodios más caóticos e improbables de la historia europea. Pero ese
no fue el único país que vivió en el libertinaje. Número 8. Zona Internacional de Tánger. Ahora nos dirigimos al extremo norte de África, a un trozo de costa que fue uno de los lugares más peculiares del siglo XX. La Zona Internacional de Tánger no era exactamente un país, pero tampoco funcionaba como una ciudad común. Durante décadas, franceses, británicos, españoles, portugueses, belgas, holandeses e incluso estadounidenses compartieron el control administrativo. En teoría, seguía perteneciendo a Marruecos. En la práctica, tenía sus propias reglas, sus propios tribunales, y las decisiones las tomaban media docena de potencias sentadas a la misma mesa. Al ser un puerto franco y tener impuestos reducidos, la ciudad se convirtió en un paraíso para comerciantes, negociantes astutos, contrabandistas y gente que prefería vivir lejos de gobiernos muy rígidos. En la época de la Segunda Guerra Mundial, Tánger se convirtió en un importante centro de espionaje. Agentes alemanes, británicos, españoles y estadounidenses circulaban por la misma avenida, cada uno fingiendo no prestar atención al otro. Y no se trataba solo de política y espionaje. La ciudad también atrajo a escritores que buscaban precisamente esa mezcla de libertad, caos y anonimato. Uno de los más famosos fue el estadounidense William S. Burroughs, quien decía que en Tánger podías hacer lo que quisieras. Vivía entre relaciones con hombres, sustancias ilícitas y medicamentos, y fue allí donde escribió partes de Almuerzo desnudo, un libro lleno de escenas surrealistas y alucinaciones, reflejo directo del estilo de vida que llevaba en la ciudad. Otros dos escritores estadounidenses que pasaron por allí fueron Jack Kerouac y Allen Ginsberg. Formaban parte de la llamada Generación Beat, un grupo de jóvenes autores que defendían la vida libre, la contestación social y los viajes interminables por el mundo. Para este tipo de artistas, Tánger era el escenario perfecto, ya que era barato, permisivo, lleno de personajes excéntricos y con espacio para todos los que querían vivir al margen de las normas tradicionales. El fin de este acuerdo llegó en 1956, cuando Marruecos conquistó la independencia y reincorporó Tánger. La zona internacional dejó de existir y la ciudad volvió a tener un único gobierno. Pero el período fue tan singular que, hasta hoy, Tánger sigue teniendo la fama de haber sido, durante décadas, uno de los lugares más libres y más caóticos del Mediterráneo. Número 7. Senegambia. Senegal y Gambia siempre han tenido una relación geográfica curiosa. Uno rodea completamente al otro, como si fuera un río político que atraviesa el mapa. Como se puede ver en la pantalla, además de ser el país más pequeño del continente africano, lo que llama la atención es su singularidad. El territorio es largo, estrecho, y tiene menos de 50 kilómetros de ancho, en sus puntos más amplios. Se puede ver claramente que el país parece alguien que ha intentado meter el dedo dentro de Senegal, que lo rodea por casi todos los lados. Esta configuración ha creado, a lo largo del tiempo, una dependencia mutua en temas como la seguridad, la circulación y el comercio. Fue precisamente de esta complicada relación de donde surgió la idea de unir los dos países en una confederación. La propuesta tomó forma en 1982. No era una fusión completa, no era un nuevo país en el sentido tradicional, sino un acuerdo de cooperación. Cada parte mantendría su gobierno, sus instituciones y su identidad. La unión serviría principalmente para reforzar la defensa regional, organizar mejor la economía y dar más estabilidad política a una zona que se enfrentaba a tensiones frecuentes. Sin embargo, en la práctica, se avanzó muy poco. La integración militar se puso en marcha, los acuerdos económicos se estancaron y la cooperación política casi no pasó de la teoría.
Cada país tenía prioridades diferentes, ritmos diferentes e intereses que no encajaban. Poco a poco, el proyecto fue perdiendo fuerza, hasta que, en 1989, Senegal decidió poner fin oficialmente a la confederación. Número 6. Sikkim. En lo alto del Himalaya, entre Nepal, Bután y la India. Allí, escondido entre montañas y estrechos valles, existió durante siglos un pequeño reino llamado Sikkim. A pesar de ser minúsculo, tenía todo lo que define a un estado: monarquía, gobierno propio, tradiciones, ejército y fronteras bien establecidas. El país estaba gobernado por una dinastía conocida como los Chogyal, y su población estaba formada por grupos de origen tibetano y nepalí. Al estar situado en una zona estratégica y montañosa, Sikkim siempre ha estado rodeado de influencias externas, pero ha logrado mantener un cierto grado de independencia durante gran parte de su historia. Sin embargo, en el siglo XX, las presiones comenzaron a aumentar, principalmente por la proximidad con la India. Después de que el subcontinente indio se independizara, Sikkim pasó a ser tratado como un protectorado. El país conservaba su rey y su autonomía interna, pero las cuestiones de defensa y relaciones exteriores quedaban bajo la responsabilidad del gobierno indio. Con el tiempo, el clima político dentro del reino se volvió inestable. Parte de la población quería cambios y defendía una mayor integración con la India. Otra parte quería preservar la monarquía y la identidad local. Las tensiones aumentaron hasta que, en 1975, se celebró un referéndum para decidir el futuro del territorio. La mayoría votó a favor del fin del reinado y la incorporación a la India. Poco después, el país dejó de existir oficialmente y pasó a ser el 22º estado indio. Fue el fin de una de las monarquías más pequeñas del mundo, absorbida por un vecino mucho más grande e influyente. Número 5. Tannu Tuba. En Asia Central, en una zona entre Mongolia y Siberia, existía un país que casi nadie conocía, ni siquiera en aquella época: Tannu Tuba. Para que te hagas una idea, solo 2 países del mundo lo reconocían oficialmente: la Unión Soviética y Mongolia. El resto del planeta simplemente ignoraba su existencia. El territorio era rural, aislado y fuertemente influenciado por la cultura mongola. Tras la caída del Imperio ruso, los líderes locales decidieron formar su propio estado en 1921, pero desde el principio todo funcionó bajo la orientación soviética. En la práctica, era un estado títere, dependiente políticamente de Moscú y con una autonomía muy limitada. Aún así, hubo algunos intentos de mantener las características locales. Un ejemplo famoso es cuando el gobierno nombró a un monje budista como primer ministro, en un intento por reforzar las tradiciones religiosas de la región. Esto duró poco. A los soviéticos no les gustó. Presionaron para que se produjeran cambios e iniciaron persecuciones contra templos y líderes religiosos. Varios monasterios fueron destruidos en este proceso. La economía era sencilla, basada en la cría de animales y la vida nómada. Las decisiones importantes se tomaban siguiendo la línea soviética. Durante la Segunda Guerra Mundial, el territorio apoyó directamente a Moscú, enviando recursos y materiales. El fin llegó en 1944, cuando el país se incorporó oficialmente a la Unión Soviética y dejó de existir como estado independiente. Hoy en día, lo que una vez fue Tannu Tuba es una república dentro de Rusia, conocida por su cultura nómada y por el canto gutural típico de la región. Un país minúsculo, casi desconocido, que vivió a la sombra de la URSS hasta desaparecer del mapa. Número 4. Reino Celestial de Taiping. Ahora nos trasladamos a la China del siglo XIX,
donde tuvo lugar una de las guerras civiles más sangrientas de la historia. Y todo comenzó por culpa de un hombre llamado Hong Xiuquan. Fracasó repetidamente en el examen que daba acceso a la carrera pública. Entró en crisis, tuvo visiones religiosas y llegó a creer que era el hermano menor de Jesús. Sí, así es. A partir de esa idea, creó un movimiento religioso que se convirtió en una revuelta armada. En poco tiempo, el grupo creció tanto que se convirtió en un estado propio, con capital, gobierno, ejército y reglas propias. Este estado se conoció como el Reino Celestial de Taiping. El territorio controlado por ellos era enorme e incluía algunas de las regiones más ricas de China. Las reformas que Hong quería eran radicales: redistribución de tierras, prohibición de las costumbres tradicionales y una reorganización total de la sociedad. Mientras tanto, el gobierno imperial, la dinastía Qing, intentaba contener la rebelión, pero sufría derrotas constantes. El resultado fue una guerra devastadora. Para que te hagas una idea de la magnitud, las estimaciones más serias hablan de entre 20 y 30 millones de muertos, entre civiles y combatientes. Fue una destrucción tan grande que, en cuanto a impacto poblacional, rivaliza con las grandes guerras mundiales. Al final, el movimiento perdió fuerza. Hong Xiuquan murió durante el asedio final y desapareció tras una de las mayores tragedias del siglo XIX. Número 3. Checoslovaquia. Continuando nuestro viaje, nuestro destino ahora es Europa Central, en una región que ha cambiado mucho a lo largo del siglo XX. Checoslovaquia surgió en 1918, tras la caída del Imperio Austrohúngaro. El nuevo país reunía a checos y eslovacos, dos pueblos cercanos, pero con historias y desarrollos diferentes. A lo largo de las décadas, la región sufrió ocupaciones, cambios de gobierno y períodos de control externo. En los años 30, sufrió la presión de la Alemania nazi. Después de la Segunda Guerra Mundial, quedó bajo la influencia directa de la Unión Soviética, que determinaba el modelo político del país. En este contexto, en 1968, tuvo lugar la llamada Primavera de Praga, un intento de modernizar el régimen, dar más libertad a las personas y flexibilizar las normas impuestas desde fuera. La iniciativa no duró mucho. Tropas enviadas por los países aliados de la Unión Soviética entraron en el territorio e interrumpieron el movimiento. Con el tiempo, las diferencias internas volvieron a aparecer. La parte checa estaba más industrializada, la eslovaca más rural. Cuando el bloque soviético comenzó a debilitarse a finales de los años 80, el país entró en un proceso de reorganización. Las dos regiones pasaron a defender caminos diferentes, pero sin conflicto. En 1993 se produjo la separación oficial. Checos y eslovacos decidieron dividir el estado de forma pacífica, creando dos países independientes, la República Checa y Eslovaquia. Fue el llamado divorcio de terciopelo, uno de los procesos de disolución más tranquilos de la historia reciente. Y ya que hablamos de regiones que vivieron bajo una fuerte influencia soviética, el siguiente lugar de nuestra lista también tiene una historia directamente relacionada con Moscú. Sin embargo, a diferencia de Europa Central, acabó desapareciendo del mapa para siempre. Número 2. Reino de Hawái. Cruzando el Pacífico llegamos ahora a suelo hawaiano, un lugar que todo el mundo conoce por sus playas, sus volcanes y sus películas de vacaciones. Pero lo que pocos saben es que este territorio fue en su día un auténtico reino con constitución, diplomacia propia y reconocimiento internacional. Hawái se convirtió en un reino unificado a principios del siglo XIX, cuando las islas dejaron de disputarse el poder entre sí y pasaron a responder a un único gobierno. A partir de entonces, el archipiélago comenzó a tratar directamente con potencias como Inglaterra,
Francia y Estados Unidos. Era pequeño, claro, pero tenía autonomía, acuerdos comerciales e incluso protocolo diplomático. El problema es que, cuanto más espacio ganaban los Estados Unidos en el Pacífico, más avanzaban sus intereses económicos por allí, especialmente los propietarios de las plantaciones de azúcar, que tenían negocios enormes y no estaban nada satisfechos con las decisiones de la monarquía. La presión fue creciendo hasta que, a finales del siglo XIX, se produjo el golpe. La reina Liliuokalani fue destituida por un grupo de empresarios apoyados por fuerzas externas, lo que puso fin a siglos de gobierno local. Después de eso, crearon una república controlada por esos mismos intereses, y, como ya se imaginarán, fue el paso perfecto para la anexión. En 1898, Estados Unidos incorporó el archipiélago. Décadas más tarde, se convirtió oficialmente en un estado estadounidense. Por supuesto, esto no gustó a todo el mundo. Hasta hoy existen movimientos en Hawái que defienden la soberanía original y dicen que la anexión no fue precisamente justa. Esto no cambia el mapa actual, por supuesto, pero muestra que el fin del reino aún no ha sido asimilado por la población local. Número 1. Yugoslavia. Pocos países del siglo XX ilustran tan bien la idea de mantener a pueblos diferentes bajo una misma bandera como Yugoslavia. La historia comienza en 1918, cuando serbios, croatas y eslovenos decidieron unirse después de la Primera Guerra Mundial. El nombre inicial era muy literal: Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos. En 1929, el país adoptó el nombre que se haría famoso en todo el mundo: Yugoslavia. Después de la Segunda Guerra Mundial, surge una nueva etapa, la República Socialista Federativa de Yugoslavia, liderada por Josip Broz Tito. Y este es quizás el punto más impresionante de la historia. Dentro de la misma federación convivían pueblos con religiones, idiomas e identidades completamente diferentes: serbios ortodoxos, croatas católicos, bosnios musulmanes, eslovenos, macedonios y montenegrinos. Era un mosaico complejo que Tito logró mantener durante décadas. A pesar de ser socialista, Yugoslavia no estaba totalmente alineada con la Unión Soviética. Tito se mantenía alejado de Moscú, lo que convirtió al país en una pieza estratégica de la Guerra Fría. Esta inusual independencia le daba al gobierno más autonomía, pero también creaba tensiones internas que permanecían ocultas bajo la aparente estabilidad. Todo comenzó a cambiar cuando Tito murió, en 1980. Sin su figura central, los nacionalismos dormidos reaparecieron, la economía se debilitó y las rivalidades históricas volvieron a la superficie. En la década de 1990, la federación se derrumbó y se fragmentó en una serie de conflictos violentos. De la antigua Yugoslavia surgieron Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y posteriormente Kosovo. Un país que parecía permanente simplemente se desintegró, dejando huellas en los Balcanes que perduran hasta hoy. ¿Cuál de estos países que dejaron de existir te impactó más? ¿Te sorprendió saber que sucedieron tantas cosas y simplemente desaparecieron del mapa? Cuéntanoslo en los comentarios, lo leemos todo. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal Bello Mundo y activa la campana para no perderte las próximas historias. Gracias por acompañarnos en el viaje de hoy. Hasta la próxima.